vamos a hablar de otros temas porque se ha presentado en Chile una nueva consulta para pacientes que quieran tratarse con cannabis. Vamos a saber cómo funciona, quiénes se pueden atender, pero antes tenemos al teléfono a Ariel Hidalgo, que es un carabinero en retiro que sufre esclerosis múltiple, que nos va a contar su testimonio con la medicina canábica. Ariel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarla. Igualmente, Ariel, ¿cómo partió todo? Porque decíamos, tú padeces de esclerosis múltiple y el 2000 ya decides empezar a consumir medicamentos con cannabis. Claro, a mí se me detectó la esclerosis múltiple, se me declaró en 1999. ¿Ya? Fue el año que se me declaró y estuve trabajando hasta el año 2003 sin que nadie supiera en mi institución que yo padecía esta enfermedad. ¿Eso por qué? Y se me trataba por problemas cardíacos. ¿No se sabía porque tú no conocías el diagnóstico? ¿O por qué? No se conocía la enfermedad. Perfecto. Claro. Entonces todos los médicos me trataban por problema cardíaco, experimentaban con mi cuerpo y finalmente cuando se me fueron declarando los brotes, el año 1999 el primero, después el 96, el 97 y el 2000. Hice 4 brotes y cada brote precedido de un infarto cerebral. Entonces obviamente quedaba en muy malas condiciones físicas, al borde de la muerte, y un médico del hospital de Ipreca, el doctor Alex Flores Rioja, él me atendió y me descubrió la enfermedad con una resonancia nuclear magnética, que venían llegando las máquinas del exterior. Y ahí te dan, me imagino, los medicamentos tradicionales, los medicamentos que se recomiendan siempre para una enfermedad y para cuadros como este. Claro, se me recetó el interferón Avonex alfa 2 beta Avonex, y ese tiene un costo ahora de $2,000 aproximadamente la caja de 4 ampollas. O sea, más de $1.000.000, cerca de $1.200.000. Claro, y es una ampolla semanal, entonces mensualmente gastar $2,000 es una cifra inalcanzable para cualquier. ¿Y es el costo al final del día lo que te lleva a recurrir a la medicina canábica? Claro, porque en el fondo la institución no pudo financiar el costo elevado de este tratamiento, entonces quedé al garete. De 9 meses que tenía que inocularme la inyección, se me dio 3 meses. ¿Y te habían dado resultado esos medicamentos? A la par de que estamos hablando del costo de del tremendo... Mire, el Avonex me reforzó un poco la parte inmune, pero no me sacó de la silla de ruedas, porque yo cuando el año 2003, cuando ya finalmente la institución me acoge a retiro por invalidez, ya la enfermedad no estaba muy avanzada, yo quedé en silla de ruedas y con muletas, no podía caminar, no podía hablar, y con las secuelas del infarto cerebral asociadas. Entonces me retiré en muy malas condiciones. Ya, y pasa, lo contabas, que la institución no puede seguir financiando, dices que al garete, porque de todas las inoculaciones no pudiste seguir con ellas, ¿y es ahí donde llegas a la cannabis? Claro. Busqué otras alternativas, algunos médicos que conocían de la enfermedad, porque era muy desconocida en este país. Los que ya estaban mayormente informados, ellos me sugerían que usara la cannabis, y bueno, yo decidí dónde la saco, consíguela, no sé, pero yo no te la puedo recetar porque es ilegal. Exactamente. Entonces obviamente ningún médico estaba en condiciones de recetarme esta medicina. Para ello incluso busqué dónde estaba más al alcance y me acerqué a la comunidad Rastafari chilena. Nos censamos en el pueblo Rastafari y hasta el día de hoy profesamos la filosofía de vida. No es una religión, la filosofía de vida Rastafari. Y ahí encontré la medicina que yo buscaba, cannabis sativa. ¿Por costo y qué efectos ha tenido la medicina canábica en tu enfermedad? Los episodios que nos contabas que se te habían desencadenado entre el 99 y el 2000. Mire, la situación de la silla de ruedas, yo cuando quedé en la silla de ruedas, ¿cierto? Empecé a fumar y en el tiempo, cronológicamente en el tiempo, me fui levantando poco a poco, ni yo me di cuenta porque fue a través de los años, del curso de los años y de la perseverancia en el uso diario de la cannabis. Ariel, ¿y no seguiste en paralelo con los medicamentos tradicionales? No, porque no los podía financiar. Ya.
Entonces yo no tomé nada químico y me dediqué solamente a lo natural. ¿Y hoy día cuál es tu condición? Bueno, hoy día cualquier persona que me ve no piensa que yo tengo esclerosis múltiple. Tengo un examen, el último, que es del año de junio, el 6 de abril del 2015 me hice la última resonancia nuclear magnética. ¿Yeah? Y el médico estableció de que la enfermedad estaba detenida, no ha seguido avanzando, porque esta enfermedad avanza hasta la destrucción total. Sí, claro. Entonces yo no, obviamente, en un instinto de supervivencia humana, no puedo estar esperando a que yo llegue a la destrucción total de mi cuerpo para recién empezar a incursionar. Lo hice antes y ahora es el resultado que yo tengo. Ok, Ariel Hidalgo, decíamos, un ex carabinero que tiene esclerosis múltiple, que nos cuenta hasta ahora en Una Nueva Mañana en Cooperativa su experiencia puntual con la medicina canábica. Ariel, muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. Encantado, muy responsablemente di esta entrevista. Muchas gracias. Gracias. Y escuchábamos el testimonio de Ariel porque queríamos hablar de esta consulta, esta nueva consulta que se presenta en Chile para pacientes que quieran precisamente tratarse con cannabis. Estamos con Sergio Sánchez, que desde el 2013 prescribe recetas médicas para el uso de la marihuana y que hace parte de esta nueva consulta aquí en el estudio de Una Nueva Mañana. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Sergio, escuchábamos juntos el testimonio de Ariel y antes de recordar que en Chile desde el año pasado se aprobó un decreto del Ministerio de Salud en el que se permite precisamente ya a los médicos prescribir recetas médicas retenidas de cannabis y sus derivados farmacológicos, y también se aprobó en la Ley 20.000 el uso medicinal de la marihuana. ¿Qué decir del testimonio de Ariel? Él decía estaba en una silla de ruedas, estaba en un estado muy avanzado de la enfermedad, no podía pagarla además, y ahora con los exámenes del 2015 la enfermedad está detenida. Sí, la esclerosis múltiple es una de las enfermedades que son más espectaculares en su recuperación. Yo conozco otros casos, hay un caso en Brasil también donde hay un muchacho que le pasa exactamente lo mismo, es decir, consume marihuana y lleva una vida absolutamente normal. Veíamos el otro día en la televisión el caso de un niño con epilepsia. También. ¿Cómo funciona esta consulta? ¿Desde cuándo está? ¿Cómo surge esta primera consulta en Chile? Bueno, nosotros tenemos una fundación sin fines de lucro, donde tenemos un grupo de médicos y profesionales que trabajan en el área de salud, y trabajando el tema, digamos, de la reforma a la política de drogas, se nos empezaron a acercar personas que estaban consumiendo marihuana de manera terapéutica y que tenían simultáneamente problemas legales, estaban siendo procesados por Ley 20.000. Entonces nos dimos cuenta ahí que la Ley 20.000 permitía el uso del medicinal de esta sustancia, y sacamos adelante la tesis en los tribunales de que, dado que se permitía el uso medicinal, con una receta médica era posible avalar ese consumo medicinal, y los jueces comenzaron a entenderlo así en estos casos. Perfecto, y llegamos a lo que pasó ya el año pasado con este decreto que ya contábamos. Claro, y paralelamente a eso nos fuimos especializando en el área médica de la marihuana, porque la verdad que es una especialidad nueva en formación, tiene mucho futuro, creo yo, y estamos trabajando y haciendo clínica en la medida que vamos viendo pacientes y viendo las indicaciones ahí mismo in situ. Ya, ¿cómo funciona y quiénes se pueden atender en esta consulta? Bueno, es una consulta abierta a la comunidad, como es una fundación sin fines de lucro, solamente recibimos aportes voluntarios de los pacientes que se quieran atender. Atendemos a adultos, generalmente los adultos que atendemos tienen dolor crónico debido a cáncer, debido a artrosis, pacientes con esclerosis múltiple, otras enfermedades raras también como la esclerosis lateral amiotrófica, hemos tenido pacientes. Hay un par de niños con epilepsia refractaria también que van a buscar su receta, y lo que nosotros hacemos básicamente es un acompañamiento y un aprendizaje compartido con ellos, ¿no? Ahora escuchábamos a Ariel, estamos hablando de otra época, ¿no? Pero él decía, yo no sabía dónde conseguirla porque era ilegal. En el caso de ir a una consulta, ustedes solo dan la receta, ¿y receta de qué? Porque Ariel nos decía, yo fumaba o fumo, y llegó a la comunidad Rastafari, por ejemplo. Nosotros damos receta para que las personas puedan consumirla, pero nosotros no recomendamos fumarla, sino que vaporizarla o consumirla vía resina. ¿Ya? Con esa receta nosotros lo que pretendemos es que las personas planten sus plantas en la casa. Perfecto. Porque tenemos, digamos, la idea de que efectivamente sería mejor que dispusiesen de un medicamento elaborado
pero mientras las farmacéuticas no se decidan a instalar en Chile esas plantas de producción de medicamentos o importarse a través de la normativa internacional, nosotros defendemos que las personas tengan acceso, que es lo fundamental. Entonces, la receta, que yo voy a la consulta, las personas se hacen ahí mismo el diagnóstico, vienen con un diagnóstico previo. Son personas que generalmente ya vienen con el diagnóstico hecho. Porque o sea, que están en medio de un cáncer, por ejemplo. Por ejemplo, claro, ya vienen vistas por su oncólogo, su neurólogo, su médico tratante, y como decía Ariel, le soplan en el oído, sabe que le haría bien consumir esto, o sencillamente se informaron por las redes sociales, por internet, acuden y nosotros hacemos la confirmación diagnóstica, le pedimos todos los exámenes pertinentes para confirmar de que realmente sea un paciente que quiere, digamos, avalarse con nosotros, y sencillamente le damos la receta y con eso le permitimos entrar en la legalidad, porque tiene su crédito médico, digamos. Y lo que me decías tú antes es básicamente entregarles ese pase legal, de alguna manera, que se convierte en la receta, para que tengan su propia planta en su casa. Claro. Y ahí me hablabas de la resina y de otra fórmula. Vaporizar. Claro, porque... ¿Y ustedes les enseñan de alguna manera eso, o ustedes se quedan en la receta, no? Tenemos una sala de procedimientos donde les enseñamos a ellos a vaporizar. Y vaporizar es mucho más saludable que fumar, y también tenemos algunas organizaciones amigas que nos proveen con aceite en caso de que lo necesiten algunos pacientes. Perfecto. Porque nosotros, digamos, entendemos que eso es más difícil. Tenemos un ingeniero agrónomo también que colabora con los cultivos y va a las casas de las personas a enseñarles a cultivar, pero hay tutoriales en internet, es muy fácil eso. Para los que no saben, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la resina? La resina es la sustancia que se obtiene al mezclar la planta, los cogollos de la planta, con algunas sustancias químicas como alcohol alcanforado o alcohol isopropílico o CO2, y lo que se obtiene es la resina, digamos, lo que aquí en Chile le han llamado aceite, por razones, digamos, culturales. ¿Ustedes recetan indistintamente, o hay pacientes a lo que ustedes les dicen, ¿sabes qué? Aceite o resina, y a otro que le dicen vaporízala y tienes que ocuparla tantos días? A nosotros nos gusta más la vaporización porque es más eficiente, hace rendir más la sustancia, que es muy escasa, y es más fácil de hacer, pero hay pacientes con daño cognitivo serio, por ejemplo estos niños con epilepsia que no pueden hacer el acto de vaporizar, de llevar a la boca, digamos, la maquinita. A ellos se les recomienda la resina, que es vía oral. Tengo aquí un caso que describías tú mismo, que es de Vicente, de un niño de 12 años con epilepsia refractaria y síndrome de Dravet, que es una encefalopatía que produce crisis compulsiva, y tuvo un cambio notable, casi tan notable como el de Ariel, ¿no? Sí, notable. Realmente él llegó a mi consulta el año 2013 con su mamá, Andrea, y venían desesperados. Entonces tenían la idea de utilizar la cannabis, y la verdad que lo hicimos, y el niño llegó a una silla de ruedas totalmente postrado y rígido, y después de consumirla se puso de pie, se puso a jugar con los juguetes que habían ahí. Fue una cosa, yo ahí quedé totalmente, dije, esto es real, no necesito más estudios para ver esto, o sea, y efectivamente ahora vi de nuevo, después de 2 años, a Vicente, que se fue a vivir a Estados Unidos. Que fue la nota que comentábamos que había salido en televisión. Claro, y está impecable, está caminando, está curioso, o sea, está recuperando increíblemente funciones humanas básicas que tenía perdidas. Sergio, no nos queda mucho tiempo, pero hay gente que se pregunta y dice, a ver, están planteando la marihuana casi como un milagro, como que voy a vaporizarla, la resina, o la voy a fumar y voy a salir caminando, me voy a levantar de una silla de ruedas. Imagino que no funciona así. No. Y cuando uno se trata con medicamentos tradicionales, por decirlo de alguna manera, las recetas se prescriben con fecha, con tiempo, durante tantos días, durante tantas pastillas al día. ¿Cómo se hace con el tema de la marihuana? Es lo mismo, se hace la receta de una cantidad de gramos de cogollo a consumir al día por un determinado tiempo, por una determinada vía, en este caso inhalatoria, no pirolítica. Esto no es el elixir de amor, esto no es no es el bálsamo de Fierabras tampoco, sino que tiene algunas indicaciones médicas específicas, y nosotros estamos interesados en que esa gente que consume médicamente esté protegida, pero también entendemos que el consumo recreacional produce bienestar en las personas, y no estamos en contra de eso, sino que también nos interesa que la gente, los activistas que pelean por el consumo recreacional, también sean capaces de levantar sus banderas. Nosotros entendemos el consumo recreacional como parte integrante del bienestar de la persona, y por lo tanto también cabe dentro del concepto de salud. ¿Dónde funciona la consulta, por último? Queda en la calle Valentín Letelier, con
en la esquina de la calle Amanda La Barca. Aquí en el centro de Santiago. Sí. Muy cerquita del Palacio de la Moneda. Al lado de la Moneda. Sergio Sánchez, el doctor que participa de esta primera consulta en Chile para pacientes que quieran tratarse con cannabis. Escuchábamos el testimonio además de Ariel Hidalgo, que se ha tratado con este tipo de medicina. Sergio, muchísimas gracias por venir a contarnos la experiencia de esta consulta. Muchas gracias por la invitación. Que te vaya muy bien.